Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de nuestro Rincón del Colaborador en este podcast de la mente y sus cicatrices. Hoy os traigo un tema fascinante, aunque un poco escalofriante. Dos trastornos psicopatológicos extremadamente raros y sorprendentes. Son el síndrome de Cotard y el síndrome de Capgras. Aunque son poco comunes, estos trastornos nos permiten entender más a fondo el delicado equilibrio del cerebro humano y cómo las alteraciones en nuestras percepciones pueden generar experiencias completamente desconcertantes. Si te interesan estos misterios del cerebro y la mente, pues quédate porque vamos a explorar dos de los casos más extraños en la historia de la psicología. Vamos a empezar a hablar del síndrome de Cotard. El síndrome de Cotard es un trastorno que también es conocido como el delirio de negación o delirio nihilista. Este trastorno es particularmente extraño porque quienes lo padecen creen genuinamente que están muertos o que partes de su cuerpo han dejado de existir. Así que imagina despertarte un día con la convicción absoluta de que no tienes órganos o peor, de que ya no existes en un sentido físico. Este síndrome fue descrito por primera vez en 1880 por el neurólogo francés Jules Cotard. En uno de sus casos más célebres, trató a una mujer que afirmaba no tener cerebro, corazón ni intestinos. No solo negaba su experiencia corporal como tal, sino que es que también rechazaba la necesidad de alimentarse, ya que según ella, como estaba muerta, no necesitaba comida para sobrevivir. ¿Os imagináis? Para que entendamos un poco cuáles son las manifestaciones de este síndrome de Cotard, ¿no? Las personas con este síndrome experimentan una desconexión con la realidad de su propio cuerpo. No es solo una sensación de despersonalización, que es como estar, ¿no?, una experiencia de estar fuera de uno mismo, sino una convicción delirante. Hay que entender el concepto de delirio, de que realmente es una creencia súper integrada en nuestra mente de que se ha dejado de existir. Y este delirio puede variar en intensidad. En algunos pacientes pues creen que han perdido partes de su cuerpo y otros pues creen que están completamente muertos. Y a veces, ¿no?, se nos refieren a sí mismos incluso como cadáveres ambulantes. Y aunque este síndrome de Cotard es raro, sí que es cierto que suele asociarse con trastornos neurológicos y psiquiátricos subyacentes, por ejemplo, depresión muy severa, esquizofrenia o incluso enfermedades neurodegenerativas. O sea, no surge así como así, si nos lo estábamos preguntando. Algunos estudios sugieren que puede haber una disminución en algunas áreas del cerebro relacionadas con el reconocimiento propio y con las emociones. Específicamente, por ejemplo, en el lóbulo parietal y el lóbulo temporal, ¿no?, que son responsables de procesar esta información corporal y emocional, pues se ve que pueden estar implicados. Y en algunos casos, el síndrome de Cotard ha sido observado en pacientes, por ejemplo, con daño cerebral, accidentes cardiovasculares, cerebrovasculares o epilepsia. Lo que podemos, ¿no?, ver un poquito en el tratamiento del síndrome de Cotard, pues suele ser que obviamente con terapia no suele bastar y muchas veces se necesita también de terapia farmacológica. Por ejemplo, una mezcla, ¿no?, depende de la situación en concreto, como pueden ser antidepresivos, antipsicóticos e incluso en algunos casos antiepilépticos. Y en situaciones graves sí que es cierto que incluso hace años se llegó a utilizar el electroshock con buenos resultados. La idea es, bueno, tratar este trastorno psiquiátrico neurológico que hace el delirio, ¿no? Y no solamente el delirio en sí, porque ya hemos visto que rara vez el síndrome de Cotard aparece de forma aislada. Vamos a entender ahora el síndrome de Capgras. Es otro trastorno fascinante que, aunque parece sacado de una película de ciencia ficción, es muy real para quienes lo padecen. Este síndrome provoca que la persona afectada esté convencida de que alguien cercano a ellos, puede ser un familiar, amigo, incluso su pareja, ha sido reemplazado por un impostor. La persona con este síndrome puede interactuar normalmente con los impostores, pero creen firmemente que quien está frente a ellos no es quien parece ser. Las personas con este trastorno viven una sensación constante de desconfianza hacia las personas que les quieren. Pueden reconocer visualmente a la persona, pero es como si hubiera una desconexión emocional. Sienten que la persona es un impostor, como una copia exacta
pero como carente de esa esencia real del ser querido. Así que imagina lo perturbador, ¿no?, que puede resultar mirar a alguien que conoces bien y estar seguro de que ha sido reemplazado por un doble. En algunos casos incluso pueden llegar a pensar que sus mascotas o sus objetos personales han sido reemplazados por versiones falsas. Observado en personas que han sufrido lesiones cerebrales también, accidentes cerebrovasculares, demencia o esquizofrenia. Y se cree que hay una disfunción en la comunicación entre dos áreas claves del cerebro, que es la área fusiforme, que es el responsable de este reconocimiento facial, y el sistema límbico, que es el que procesa las emociones, como decíamos. Vamos, en otras palabras, que aunque la persona puede reconocer visualmente el rostro de la persona que quiere, no experimenta esa familiaridad emocional, ¿no?, que normalmente acompaña ese reconocimiento, lo que nos lleva a identificar a esa persona como un ser querido y no un simple conocido. Por eso les lleva a la creencia de que es un impostor. Para el tratamiento de este síndrome de Capgras, igual que en el caso de Cotard, pues implica tratar las condiciones subyacentes, como puede ser la esquizofrenia o la demencia, ¿no? Los antipsicóticos normalmente suelen ser la primera línea de tratamiento, junto con terapia psicológica, pero bueno, debido a que el Capgras es una manifestación tan específica y a menudo está tan ligada a daños cerebrales, el tratamiento puede ser complicado y en muchos casos es cierto que los síntomas pues, pueden persistir de manera crónica. Vamos a concluir diciendo, ¿no?, que el síndrome de Capgras y el síndrome de Cotard son dos ejemplos extremos de cómo nuestra mente puede traicionar nuestras percepciones más básicas, que son nuestra identidad y nuestras relaciones. Estos trastornos, aunque son raros, es cierto que nos muestran lo frágil que es la percepción humana y cómo pequeños cambios en nuestra química o en nuestra estructura cerebral pueden generar realidades paralelas bastante escalofriantes para quien lo vive. Es fascinante, ¿no?, y a la vez inquietante ese pensar en cómo el cerebro puede desconectarse de la realidad de manera tan radical. Afortunadamente, aunque estos trastornos son muy raros, también el avance en las neurociencias nos ha ayudado mucho a entenderlos mejor y a desarrollar experimentos, tratamientos más efectivos para quien lo padece. Así que, bueno, espero que este episodio haya despertado tu curiosidad y si te ha parecido interesante, nos escuchamos en el próximo capítulo.